Vamos a hablar sobre lo que sería las articulaciones del miembro inferior, articulaciones de la cadera. Para las articulaciones de la cadera tenemos la articulación coxofemoral, que es la unión del hueso coxal con el fémur, ¿ok? Y los medios de unión van a ser ligamentos. Por ejemplo, aquí podemos ver el ligamento iliofemoral. Esta es en forma de Y porque tiene un solo origen, pero tiene dos terminaciones. El origen es en el costal, en el inferior de la espina ilíaca anterior inferior. Su terminación va a ser en dos fascículos, fascículo superior y en el fascículo inferior. Aquí podemos llegar a ver el ligamento pubofemoral o también pubocapsular, que está detrás, o sea, está en la parte posterior del iliofemoral. Esta tiene un origen en el pubis, en la eminencia iliopúbica y en el labio anterior del surco obturador. La terminación va a ser en el fémur y la depresión petrocantérica inferior. Aquí podemos llegar a ver lo que sería la bolsa serosa iliopectínea, que es la parte donde va a estar entre el iliofemoral y el pubofemoral. En esta parte tenemos al ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral tiene un origen en el isquion, en el surco infraacetabular, en el borde y el rodete acetabular. Su terminación va a ser en el fémur y la cara medial del trocánter mayor. Ahora, en esta parte inferiormente, esta es una vista posterior, tenemos a la zona orbicular y esta nos ayuda a lo que sería el movimiento, pero es parte del ligamento isquiofemoral. Aquí tenemos al ligamento redondo o también ligamento de la cabeza de fémur, llamado así. Tiene un origen coxal en la escotadura acetabular y su terminación es del fémur, en la fosita de la cabeza del fémur, y es el vestigio de los haces más superiores del músculo pectíneo. Articulación de la rodilla. Para la articulación de la rodilla tenemos que saber estas partes que son la cápsula articular. Por arriba del fémur está 0,5 a 1,5 centímetros del cartílago. Por debajo de la tibia está 0,2 y a 0,3 centímetros del cartílago. Por delante está interrumpida por la rótula y por detrás interrumpida por los ligamentos cruzados. Se adhieren los meniscos y son zonas supramenisquias e inframenisquias, ¿ok? Ahora, para los ligamentos de caras, existen los ligamentos laterales, los cruzados y los posteriores, pero aquí lo vamos a dividir en lo que sería el ligamento rotuliano, en los posteriores, laterales y cruzados. Ok, para los ligamentos rotulianos está la aleta interna y externa de la rótula, la bursa prerotuliana, las bursas infrarrotulianas superficial y profunda, bolsa adiposa infrarrotulianas y el ligamento transverso de la rodilla. El ligamento transverso, aquí lo podemos ver. Ok, los ligamentos posteriores están el popliteo oblicuo y el popliteo arqueado. Esos son los que más se ven en lo que sería en la parte posterior. Aquí podemos ver el ligamento popliteo, el oblicuo, el popliteo arqueado y también el ligamento menisco femoral anterior y posterior. Ahora, en ligamentos laterales también tenemos al colateral tibial y al colateral peroneo. Ya, pero estas son el ligamento colateral tibial, es del hueso del fémur, del epicóndilo medial, terminación en la tibia, del epicóndilo medial. El ligamento colateral peroneo, formado por tres fascículos en el origen del hueso del fémur, del epicóndilo lateral, y sus terminaciones van a ser en el peroné en su cabeza. Ahora, en lo que serían ligamentos cruzados, tenemos dos, uno anterior y uno posterior. El anterior del área intercondilia anterior de la tibia hasta la cara medial del cóndilo lateral del fémur, ligamento cruzado posterior del área intercondilia posterior de la tibia hasta la cara lateral del cóndilo medial. Ok, para lo que sería la articulación del tobillo o articulación talocrural, tiene las superficies articulares. En esta está entre la pierna y el pie, lo que sería la tibia, el peroné y el astragalio, la unión de estas. Ahora sus medios de unión
va a ser la cápsula articular y los ligamentos externos e internos. Los ligamentos externos llegan a ser el ligamento astragalo-peroneo anterior, también está el astragalo-peroneo posterior y el calcáneo peroneo. El astrágalo anterior del malleolo lateral del borde hasta lo que sería el astrágalo en su cara lateral. Del astrágalo peroneo posterior es del malleolo lateral cara medial hasta el astrágalo de su cara posterior, y el último, el calcáneo peroneo, del malleolo lateral cara medial hasta el calcáneo en su cara lateral. Ahora tenemos a lo que serían los ligamentos internos, en las que voy a nombrar. Va a ser dos capas en sí. Una cara superficial del malleolo medial en el borde anterior hasta el hueso navicular, su cara dorsal, el astrágalo cara medial de su cuello, sustentáculo del astrágalo, y en el ligamento calcáneo navicular plantar. También tenemos la cara profunda del malleolo medial, es decir, de la cara medial, hasta el hueso astrágalo en su cara medial, y sus movimientos va a ser de flexión y extensión. Ahora en las articulaciones de lo que sería del pie, las articulaciones intertarsianas, la articulación subastragalina, estamos hablando del astrágalo y el calcáneo, es una articulación trocoide, y en esto vamos a estar con los ligamentos calcáneo-astragalinos, el interóseo, lateral, posterior y medial, como lo estamos viendo aquí. La articulación astragalo-calcáneo-escafoidea es la unión del astrágalo, el calcáneo y el escafoides, y estos hacen una articulación en artrosis, y tiene de ligamentos al calcáneo escafoideo plantar y el ligamento astragalo-escafoideo dorsal. ¿Ok? Ahora para la articulación calcáneo-cuboidea tenemos al calcáneo y al cuboides, es una articulación en encaje recíproco. Los ligamentos que van a estar en esta va a ser el ligamento plantar largo y el ligamento plantar corto. Ahora para lo que serían las articulaciones intertarsianas, estamos viendo a lo que serían las articulaciones cuboidea, las en el cuboides y el tercer cuneiforme. Estas forman una articulación artrodia. Los ligamentos que vamos a ver en esta va a ser las cuneuboideas, dorsales, plantares, y también estamos viendo el ligamento cuboideo navicular. Ok, para la articulación intercuneiformes, estamos del primer, segundo y tercer metatarsiano, forman una articulación artrodia, y estos van a ser del ligamento intercuneiformes dorsales, ligamentos intercuneiformes plantares, ¿ya? Para la articulación cuneescafoidea tenemos al cuneiforme con el primer, segundo, tercer metatarsiano, y estas forman una articulación artrodia. Los ligamentos que van a actuar en esta va a ser el ligamento cuneescafoideo dorsales y también los ligamentos cuneescafoideos plantares, como lo que estamos viendo en pantalla. Ahora para las articulaciones tarso-metatarsianas, estamos hablando de la primera, es aislada, la segunda y tercera se continúan con intertarsianas, cuarto y quinto en la cavidad aislada. Estas también forman lo que sería una articulación artrodia. Las articulaciones intermetatarsianas es del primero y de la segunda separadas, y los ligamentos que actúan son las metatarsianas dorsales, plantares y anteriores. Esta es una articulación artrodia. Ahora las articulaciones metatarsofalángicas son de una articulación condilias, y estas tienen ligamentos como los colaterales, ligamento transverso profundo del metatarso, y las articulaciones interfalángicas, ligamentos colaterales, y esta es una articulación trocleares.